Bien. Entonces, seguimos con lo que estábamos hablando. Hola Liz, estamos hablando del Hola. apego. eh, lo que habíamos dicho hasta el momento, en resumidas cuentas, es que si aquí tengo apego, cuando tengo apego no quiero soltar y estoy en control, y cuando estoy en desapego, eh, me permito la permisión, dijo Vicky, ¿cierto? ¿Y qué otro concepto usamos? ¿Se acuerdan? Tienes abierto micrófono, Vicky. Em, no, dijimos de la permisión y de fluir en las posibilidades de al soltar que pueda Soltar. elegir la otra persona. Soltar, permisión, fluir. Eso es cuando estoy en desapego. Y cuando estoy en apego es aferrarme, eh, controlar, manipular. Ego, también dijimos, que aquí estábamos atrapaditos en el ego. Eh, no sé si Soltar, diga, ¿qué más? diga Liz, ¿Qué era? Los tres cuando estamos en desapego. Soltar, ¿qué más era? soltar, permisión y fluir. Eso es cuando estamos en desapego. Y cuando estamos en apego, eh, aferrarse, control y ego. Aferrarse. ¿Sí? Aferrarse. Aferrarse a esa persona, aferrarse a ese Mm. objeto, no quiero soltarlo, ¿cierto? Además lo quiero controlar y además hay ego de por medio cuando estoy en el apego. Y dijimos también esta cosa del no quiero que se termine, lo que sea. Sí, eh, me pasó en una oportunidad que estaba viviendo un momento de máxima felicidad y plenitud, me sentía en el paraíso y quería como eternizar ese momento, alargarlo, así como atraparlo, capturarlo, quedarme allí lo más posible. Y, y claro, estaba cayendo en el apego, en el control, en el aferrarme. Y ahí entonces, a través de una persona, me entregan el siguiente mensaje y me dicen, Alejandra, los ángeles dicen que el paraíso tienes que soltarlo. Me quedé, oh, bien, o sea, hay que disfrutarlo cuando esté ocurriendo. No, no hay manera de que ese instante de felicidad pueda eternizarlo en el tiempo. Va a durar lo que dure. Tienes que soltarlo. Bueno, pero Me pasó. es mejor aferrarte a felicidad que a lo que no va. Bueno, es que también hablamos de que existe mucho apego al sufrimiento. Eso fue lo último que estábamos diciendo. Apego a nuestra historia, apego a las experiencias y apego a las emociones. Que si en realidad viviéramos las experiencias dolorosas con desapego, las soltaríamos mucho antes. Sería aprendizaje. Sí, pero el asunto es que nos quedamos en apego a esas experiencias dolorosas. También hay apego al sufrimiento, no solo a los objetos. Dijimos también que cuando estoy en apego, ejerzo tensión, una resistencia, y eso se nota en las relaciones de pareja.
Mientras yo más me apego a alguien y lo quiero aquí conmigo que no se vaya, esa persona más se quiere ir. Entonces, por eso trajo el concepto permisión, Vicky, de que en realidad cuando suelto y entro en esa permisión, lo más probable es que esa persona elija quedarse. Pero mientras yo estoy en el apego, lo único que quiere es irse. ¿Qué función creen ustedes que cumple el apego? ¿Por qué todas las tradiciones? Porque lo estuve mirando en internet y eh, los cristianos, los budistas, Mm. los metafísicos, o sea, todas las tradiciones nos invitan al desapego. ¿Qué función tiene el desapego? ¿Por qué todos nos invitan al desapego? Nos quieren ver sufrir en algo que no nos sale. Eh, no, fuera del chiste, eh, supongo que también es esta famosa frase de poder decir adiós es crecer y literal entender que es una ilusión el apego y es un poco esto de eternizar vínculos, situaciones, la materia, la vida de otras personas. No sé, alguien que no quiere que se mueran sus padres nunca, o sea, es imposible, como, o su propia persona, como entender la finitud y poder traernos todo el tiempo lo más al presente posible. Para el budista el apego es lo que vinieron a hacer, a desapegar. Y exactamente lo que dicen también es la no permanencia. Así mismo como lo has dicho. Y el desapego es lo que vinimos a aprender. Y es Claro, durísimo. el tema es que no aceptamos que la vida es impermanente, es decir, que Finita. la vida está en constante cambio. Cuando vivimos en el desapego, podemos fluir y transitar ese cambio constante de los objetos, de las personas, de las experiencias, de mis propias emociones. Y eso, a la larga, te da felicidad y te da estabilidad, porque no te estás apegando a nada. Pero como seres humanos tenemos esta tendencia a apegarnos y entonces nos salimos de ese estado del fluir, dejamos de aceptar esa impermanencia de la vida y ahí es cuando empezamos a sufrir. Entonces, todas las tradiciones nos invitan al desapego. El budista va más allá y es más severo, nomás dice Miren, que cuando alguien muere, tú no sufres. Que murió hace 15 días, tú no sabías y no te ha afectado a ti, ni físicamente ni psicológicamente. Y que cuando alguien muere, te afecta por el apego, que no lo vas a ver más, que tú vas a sufrir. Sufres por ti, por el apego. Es durísimo, en teoría es fácil, pero es durísimo el desapego. yo encontré tres frases cortitas. Dice, ejemplos de desapego en diferentes tradiciones. Budismo. El desapego conocido como Nekkhamma en Pali es fundamental para alcanzar la iluminación. Se trata de renunciar a los deseos y apegos mundanos para liberarse del sufrimiento. En el hinduismo, el desapego, vairagya, es un concepto clave en el yoga y la filosofía Vedanta que busca la liberación de los ciclos de nacimiento y muertes a través de la renuncia a los deseos materiales. En la espiritualidad cristiana, el desapego se manifiesta en la apatheia, que implica un desapego de los objetos y preocupaciones mundanas para enfocarse en lo espiritual. En resumen, el desapego es un proceso de liberación del apego al ego
la aceptación de la impermanencia y la búsqueda de una comprensión más profunda de la interconexión y la verdad. Al liberar las ataduras del ego, las ilusiones del mundo material, se puede acceder a una comprensión más profunda de la realidad. También tenemos como apego a creencias, apegos a rasgos nuestros, apegos a cosas que nos identificamos y no nos damos cuenta cómo eso nos coarta la libertad. Apego a la juventud, veo mucho. También, claro. O sea, a lo que voy es que el apego se puede manifestar en cualquier cosa de la vida, podemos tener apego absolutamente a cualquier cosa. Eh, un ejemplo en cómo vi personalmente, en que pude ver cómo el apego te limita, te restringe las posibilidades, fue cuando dejé de fumar, porque mientras fumaba, eh, molestaba a todos de que, oye, no, no nos sentemos en esta mesa, vamos a sentarnos allá porque allá se puede fumar. Oye, no, no vayamos a este lugar, vamos a este otro porque allá se puede fumar. Y andaba molestando a todos con eso. Y cuando dejé de fumar, claro, literal, pasé a sentarme en cualquier parte. Ya no estaba esa restricción. ¿En qué ejemplos en tu vida tú has visto cómo el apego te limita y el desapego te expande? ¿Te ha tocado observar eso en tu vida? ¿Soltar un apego? ¿Has sido consciente de que soltaste un apego? Sí, creo que lo entendí cuando me mostraron justo lo opuesto. Es decir, como que en el caso de los vínculos, siempre era yo la que se apegaba como garrapata y de repente me pasó tener a alguien como una garrapata y dije, ah, esto es horrible, ¿cómo se habrá sentido esta otra persona? Y fue tan claro vivir los dos extremos que hoy no sé si lo logro, pero al menos soy una buscadora de la línea del medio, por lo menos. Pero solo por haberlo experimentado tan clarito. Ok, en ese caso pudiste entrar en el desapego porque viste lo incómodo que era el apego. Sí, Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos practicar el desapego? Cuando observamos que tengo apego a algo, ahora, ¿cómo lo puedo practicar? observando, me parece. Quiero decir, si no estás siendo consciente, no hay manera de cambiarlo, pero tener ese estado de presencia barra conciencia te hace poder tomar nuevas decisiones. Ya. Lo facilita.
claro que sí. Pero en concreto, para practicar o sea, la observación con conciencia que nos invitas, Vicky, es como el primer paso para entrar en esa línea, poder ver en qué estoy teniendo apegos o cómo me comporto frente a ciertas personas, cosas, situaciones y me ¿Mm? desenvuelvo desde el apego. En mi caso, a mí me sirvió, dentro de esa observación, me sirvió mucho darme cuenta con qué me identificaba. Y cuando, ¿cómo decirlo? Cuando sentía que solo me quedaba encasillada en una cosa, entonces eso deliberadamente elegía soltarlo, desidentificarme de eso, de ese objeto, de esa persona o incluso de ese rasgo mío, soltarlo, como no querer hacerlo mío, no soltarlo. Eh, un apego que me fue difícil fue mi gato. Como ustedes saben, yo no he sido madre y cuando caí en depresión en el 2013, el psiquiatra me dijo, elija, pastillas o adopte un gato. Y yo adopté un gato. Entonces mi gato es mi gatijo, pero no solo era mi gatijo, era también el gatijo de mi pareja. Y cuando nos separamos, él ya tenía un sólido vínculo con el gato, y yo también. Entonces pasamos un tiempo, ridículamente, como pasan los humanos con sus hijos, hijo para allá, hijo para acá, hijo para allá, hijo para acá, y yo llevaba el gato de mi casa a su casa y viceversa. Entonces mi hermana un día me dice, Alejandra, esto es absurdo, él te está manipulando, en realidad no quiere el gato, lo que quiere es verte a ti. Y dije, bueno, ese será su problema. Yo voy a analizar qué me pasa a mí con mi apego al gato. Y entonces me di cuenta que mientras más yo deseaba quedarme con mi gatito, y yo decía, pero si el gato lo adopté yo, el gato es mío, es mío, es mi gato. Mientras yo más hacía eso de apegarme al gato, él hacía exactamente lo opuesto a lo que yo quería, que era que se dejara el gato. Él más insistía en que yo le llevara el gato. Entonces empecé a trabajar en mi interior y a preguntarme si podía amar tanto a mi gato que lo pudiera soltar, que se lo pudiera entregar a él. Y empecé a trabajar el desapego desde mi interior, ya no pensando en él, si me estaba manipulando, no, me olvidé de eso. Solo empecé a trabajar mi apego a ese amor hacia mi gatito y me tomó varias semanas, pero llegó un momento donde sí pude encontrar dentro de mi corazón el desapego. Y bueno, dije que sea lo que Dios quiera, que el gatito se quede donde sea más feliz, donde esté mejor. Y de verdad lo solté desde el corazón. Ahí hice el clic del desapego, no fue algo intelectual, fue algo en el corazón. Increíblemente cuando lo solté en el corazón, mi ex me llama por teléfono y me dice, no me traigas más el gato. Pasó eso que les decía de esta fricción que nos ocurre con el apego. Mientras más quiero algo, ese algo que más quiero, más se aleja de mí. Por lo tanto, la única manera es en verdad soltar el apego que sentimos en el corazón, el deseo que estaba hablando el texto que les leí, ¿cierto? Los deseos. No sé si contarles una historia que nos contó Emanuel. Los apegos y los desapegos, como mencionó Liz hace un rato, tiene que ver con los aprendizajes, como con las lecciones que tenemos que tener.
Entonces, en una oportunidad, Emanuel, para enseñarnos esto del apego, el desapego y la función trascendental de esta experiencia, nos contó esta historia que te voy a contar, pero muy reducida, que él la contó como un cuento muy extensa, yo te la voy a reducir. Iba un monje con su discípulo caminando por X lugar y su camino tomaba varias semanas y en un momento ya están muy cansados, tienen hambre y tocan la puerta en una casa. En esa casa, de acuerdo a la tradición de la India, eh, al que va de paso se lo recibe y se lo atiende. Entonces hacen pasar a este monje con su discípulo y lo sientan a la mesa y le sirven eh, deliciosa mantequilla, deliciosa leche, deliciosa crema y puros alimentos con estos lácteos. Y entonces el dueño de casa le cuenta que ellos tienen una vaca, ¿ya? Y que gracias a la vaca ellos tienen todos estos ricos alimentos y además les sirve como familia para subsistir, porque venden leche, mantequilla y crema. Esa noche se quedan ahí alojando en esa casa y a la mañana siguiente, muy al alba, antes que la familia se despierte, el monje se prepara para irse con su discípulo y el monje va y mata a la vaca. Entonces, el monje se va caminando como si nada y el discípulo iba detrás del monje, pero ¿cómo es posible que matara la fuente de alimento de esa familia? E iba recriminando al monje porque había matado a la vaca. El monje no le dio ninguna explicación a su discípulo y solo siguió caminando. Llegan al otro pueblo donde iban a hacer lo que tenían que hacer, ¿cierto? Estamos hablando de un viaje largo de meses y regresan. De regreso, pasan de nuevo a la misma casa a donde los habían atendido con todos esos productos lácteos y nuevamente la familia amablemente les abre sus puertas y los sienta a la mesa a comer. Y ahora la mesa está llena de hortalizas, de deliciosos vegetales, de muchos guisos, cremas, sopas, todo tipo de variedad de alimentos. Y, y todos los hijos que en la primera cena estaban como más bien en una actitud pasiva, ahora en esta segunda cena que el monje los ve, están todos sonrientes, todos conversando unos con otros, interactuando, eh, riendo, alegres. Y el monje se va. Bueno, esta historia es súper larga, yo te la estoy requete reduciendo porque no me acuerdo completa la historia. Te estoy haciendo spoiler. Bueno, cuento corto. eh, el monje le explica a su discípulo que en el fondo, si esa familia se hubiese quedado con la vaca y solo subsistía de la vaca, jamás hubiesen trabajado la tierra. Y esa familia tenía muchas hectáreas de tierra. Y esa familia tenía muchos hijos. Y solo trabajaba el padre con la vaca. Entonces, no recuerdo todo el diálogo que tiene el dueño de casa con el monje, pero es algo así como que el dueño de casa le dice al monje, mire, tuvimos una enorme desgracia, cuando ustedes se fueron, un descriteriado nos mató la vaca y no teníamos de qué subsistir, pero luego
nos dimos cuenta que teníamos muchas hectáreas de tierra y gracias a la ayuda de mis hijos nos hemos puesto a cultivar la tierra y hoy en día tenemos muchas hortalizas y vendemos en la feria y la verdad es que hoy día somos mucho más prósperos, tenemos más recursos y nuestra alimentación es más variada. Ahora sí podemos comer carne. Antes solo nos alimentábamos de leche y mantequilla. Ahora nos alimentamos de un montón de hortalizas y de carne y de otras cosas, porque gracias a todo lo que nosotros comercializamos podemos ir a la feria y comprar muchos alimentos. Entonces, bueno, es como las historias hindú, ¿no? Que son, tienen ese detalle medio macabro, pero de alguna manera, no sé si se han fijado, les ha pasado en la vida que de repente uno reclama porque te despiden de teníamos apego a un trabajo y te despiden de ese trabajo. Y uno llora y sufre un rato, reclama, qué injusto que me hayan despedido. Y tiempo después tienes otro trabajo y el jefe es más simpático y te pagan más y lo disfrutas más. O tienes una relación de pareja donde te sentías de una cierta manera y de repente esa relación se acaba, sufres un rato, estás soltera, qué sé yo, y tiempo después tienes otra relación y esa otra relación te sientes mucho más plena, te sientes mucho más feliz, las cosas son mejores. O no sé, tenías tu auto regalón al que tenías apego, ¿ya? Tu cacharrito, de pronto el auto tiene una pana y no sé, se fundió el motor, no tiene arreglo. Y claro, sufres un rato porque te quedas sin auto y qué lata ser peatón. Pero tiempo después lograste ahorrar y ahora tienes un auto más moderno que no te deja en pana, que funciona mejor, que es más económico, rinde más kilómetros por litro. No sé si entienden un poco por dónde iba esta historia que nos contó Emanuel, lo que trato de decirte. ¿Qué te hace pensar lo que te estoy contando? Emanuel, cuando terminó esa historia, nos dijo que la creación funcionaba un poco de esa manera. Si tú tienes apego a algo, va a venir el universo y te lo va a quitar. Ojo, nos dijo, no tengan apego a la vaca, o va a venir el universo y te va a quitar la vaca. A mí me hizo pensar mucho esa historia y empecé a tener desapego de mis padres, por ejemplo, porque realmente no quería que viniera el universo y me los quitara. Así que dije, ok, voy a mantener vínculos desde el desapego, para que estén el tiempo que tengan que estar y no me sean arrebatados antes esos vínculos por mi apego. Yo tenía apego al drama. Ujú. Y ayer hubo un drama. Gilly hizo una transferencia, la hizo mal y quería acusar a cualquiera. Me cortó el teléfono y antes cuando había esa rencilla yo me ponía sumamente mal. Podés cortar esta parte y porque interfiere a otra persona. Yo me ponía muy mal y Dame un segundo para parar